La confesión del vaquero a la viuda Apache, pienso en ti todas las noches. Por favor, sé mía. Era un amanecer tranquilo en el pequeño rancho al borde del río. El sol apenas comenzaba a iluminar los prados, pintando de oro los pastizales y haciendo brillar las gotas de rocío sobre la hierba. El vaquero, un hombre de cabello oscuro y rostro curtido por el sol, montaba su caballo lentamente. Sus pasos eran pausados, como si quisiera absorber cada detalle del paisaje antes de comenzar con sus tareas del día. Siempre había sido un hombre reservado, alguien que prefería la compañía de su caballo y el sonido del viento a las conversaciones innecesarias. Pero aquel día, mientras cabalgaba hacia la zona donde la mujer Apache viuda solía trabajar, algo en su corazón le hizo acelerar el paso ligeramente. La mujer Apache, conocida en todo el valle por su fortaleza y su carácter independiente, estaba ocupada cerca del río, lavando utensilios y cuidando de sus caballos. Había pasado años enfrentando la soledad después de la muerte de su esposo. Sus movimientos eran ágiles, y a pesar de la rutina diaria, había algo en su presencia que irradiaba calma y seguridad. Sus ojos profundos y atentos se detenían de vez en cuando en el horizonte, como si buscara algo que aún no podía nombrar. El vaquero se detuvo a cierta distancia observando con cautela. No quería parecer intrusivo, pero tampoco podía evitar sentir una especie de atracción silenciosa. Recordaba las pocas veces que habían cruzado palabras, saludos cordiales, preguntas simples sobre el clima o el estado de los caballos. Sin embargo, había algo en ella que lo hacía pensar más allá de lo cotidiano. Su mente volvía una y otra vez a esos momentos, incluso en las noches solitarias en las que el rancho estaba en silencio y el viento soplaba entre los árboles. Decidió acercarse con cuidado. Montó su caballo hasta quedar a una distancia respetuosa y la saludó con un ligero movimiento de cabeza. «Buenos días», dijo, con la voz firme pero tranquila. «¿Cómo amaneció hoy?» Ella levantó la vista sorprendida por su presencia tan temprano y le respondió con una sonrisa leve pero cálida. «Buenos días. ¿Todo bien? El río está tranquilo. Y los caballos también». Hizo una pausa y añadió. «¿Y usted?» «Bien», contestó él mientras bajaba ligeramente la cabeza, evitando que sus ojos revelaran demasiado de sus pensamientos internos. «Solo vine a asegurarme de que todo esté en orden». Había una tensión silenciosa en el aire, un tipo de electricidad que ninguno de los dos podía explicar del todo. Era el inicio de algo que ambos sentían, aunque aún no lo reconocieran plenamente. Una conexión nacida del respeto, la curiosidad y un interés silencioso que crecía con cada encuentro. El vaquero sabía que debía ser cuidadoso. No quería apresurar nada ni ponerla en una posición incómoda, así que decidió simplemente estar allí, presente, sin decir demasiado. La mujer Apache, por su parte, notó que había un cambio en él. Sus gestos eran más suaves, sus palabras más consideradas. No era solo un hombre que cumplía con su trabajo. Parecía genuinamente interesado en ella, en su bienestar y en su mundo. Aún así, mantenía cierta distancia como si quisiera asegurarse de que su interés no se confundiera con invasión o curiosidad. Sus ojos lo miraban con cautela y curiosidad, tratando de descifrar sus verdaderas intenciones. Pasaron unos minutos en silencio observando el río y escuchando el canto de los pájaros. El vaquero finalmente rompió la quietud con un comentario simple, casi trivial, pero que lograba abrir un espacio de conversación. «El río parece más bajo que ayer», dijo, señalando el agua que avanzaba lentamente sobre las piedras. «Supongo que no habrá problemas con los caballos más tarde». Ella asintió y su voz tenía un tono relajado, aunque sus ojos no dejaban de observarlo con atención. «Sí, parece que todo sigue como siempre. Por suerte los caballos están tranquilos». Hizo una pausa. «Gracias por preocuparse». Esos pequeños intercambios, aunque simples, eran significativos. Cada palabra, cada gesto construía un puente invisible entre ambos. El vaquero sentía que debía actuar con prudencia, pero su corazón comenzaba a latir más rápido, consciente de que aquello era más que una interacción casual. Decidió acercarse un poco más, manteniendo la distancia adecuada para no incomodarla. Se inclinó ligeramente hacia adelante desde el caballo y ofreció ayuda con un gesto amable. Si quiere, puedo ayudarla a llevar esos utensilios hasta la orilla. No es mucha carga, pero siempre es mejor con 2 manos. La mujer lo miró por un instante, evaluando su ofrecimiento. Finalmente aceptó con un gesto de asentimiento. No dijo una palabra más, pero su expresión mostraba aprecio y reconocimiento. Trabajaron juntos en silencio, cargando los utensilios y colocando cuidadosamente los objetos cerca de la orilla. Aunque no había necesidad de hablar mucho, el acto compartido transmitía algo profundo.
una sensación de compañía, de entendimiento mutuo, que iba más allá de las palabras. Mientras regresaban al área de trabajo, el vaquero notó un pequeño detalle, la forma en que la luz del sol caía sobre su cabello, creando reflejos dorados que hacían que su figura destacaba. No era solo belleza física, era la serenidad, la fuerza y la dignidad que emanaba de ella lo que lo dejaba sin aliento. Intentó concentrarse en la tarea, pero sus pensamientos inevitablemente se desviaban hacia ella, recordando momentos pasados y anticipando los futuros encuentros. La mujer, aunque consciente de su presencia, no podía evitar sentir una especie de curiosidad hacia él. ¿Por qué este hombre que parecía tan callado y reservado mostraba tanto cuidado y atención hacia ella? ¿Qué secretos escondía su mirar? Su corazón, todavía en duelo por su esposo, se resistía a admitir que había algo en él que la atraía, pero no podía negar que disfrutaba de su compañía, de la calma que traía consigo y del respeto con el que la trataba. El sol seguía ascendiendo, calentando lentamente el aire fresco de la mañana. Ambos continuaron sus tareas, a veces intercambiando miradas o breves comentarios sobre el trabajo. Había una sensación de seguridad en la presencia del otro. Él podía estar seguro de que sus intenciones eran honestas, y ella podía confiar en que nadie la presionaría ni la haría sentir incómoda. Esa combinación de respeto y curiosidad era la base de lo que comenzaba a ser una relación muy especial. Al final de la mañana, cuando los utensilios estuvieron organizados y los caballos alimentados, el vaquero decidió retirarse, no sin antes ofrecer un último comentario. «Espero que todo siga así». Ella sonrió, un gesto ligero pero lleno de significado, y respondió: «Sí. Gracias por su ayuda. Siempre es agradable tener compañía. Ahora es oculto que mi amo se espera de ver». El vaquero montó su caballo y comenzó a regresar al rancho, pero no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. Allí estaba ella, firme y serena junto al río, y por primera vez en mucho tiempo él sintió que quería que su vida incluyera a alguien como ella. Mientras cabalgaba, su mente se llenó de pensamientos sobre lo que vendría, sobre cómo acercarse más sin apresurarla, y sobre la fuerza de esa conexión silenciosa que ambos compartían. Esa mañana tranquila no fue solo un inicio de tareas diarias, fue el inicio de algo mucho más grande. Una chispa de afecto y respeto mutuo se había encendido entre el vaquero y la mujer apache viuda. Una chispa que con cuidado y paciencia podría convertirse en un vínculo profundo y duradero. La conexión estaba allí, tangible aunque no pronunciada, y ambos la sentían, cada uno a su manera, sin necesidad de palabras complicadas ni gestos exagerados. Solo la presencia, la atención y la consideración mutua eran suficientes para comenzar a construir algo que cambiaría sus vidas. El sol de la mañana se había asentado en lo alto, calentando suavemente los campos y haciendo que el aire oliera a tierra húmeda y pasto recién crecido. El vaquero se levantó temprano, como de costumbre, pero hoy no sentía la misma rutina monótona. Había algo en su corazón que lo impulsaba a buscar la compañía de la mujer apache viuda. No era solo curiosidad. Había una calidez en su presencia que lo hacía sentirse vivo y tranquilo al mismo tiempo. Decidió acercarse nuevamente al río, donde sabía que ella estaría ocupada con sus tareas. Esta vez no era solo para ayudar, sino para compartir un momento. Cabalgó despacio, asegurándose de que su llegada no fuera abrupta ni intimidante. Cuando la vio, ella estaba atendiendo a los caballos, cepillando sus crines con movimientos seguros y cuidadosos. Sus manos se movían con destreza, pero sus ojos se levantaron al sentir la presencia del vaquero. «Buenos días», saludó él, bajando un poco la voz para que sonara natural y amistosa. «Parece que los caballos están muy tranquilos hoy». Ella levantó la vista y esbozó una pequeña sonrisa. «Buenos días». Sí, están calmados. «Afortunadamente, el clima ayuda». El vaquero asintió y se acercó un poco más, sin invadir su espacio, simplemente caminando junto a ella mientras observaba su trabajo. Cada pequeño gesto suyo parecía calculado por el destino. La manera en que se inclinaba para cepillar un caballo, cómo recogía una cuerda caída del suelo. Todo lo observaba sin juicio, con admiración silenciosa. «¿Le gustaría que le ayude a dar de comer a los caballos?», preguntó, tratando de mantener un tono casual, aunque su corazón latía más rápido. Podría ser más rápido entre los dos. Ella lo miró por un momento, evaluando su propuesta. No era común que alguien mostrara interés genuino en su trabajo diario, y menos con tanta cortesía. Finalmente asintió. Sería de ayuda. Juntos trabajaron en silencio al principio, distribuyendo el heno y asegurándose de que cada caballo tuviera suficiente agua y alimento. Sin embargo, ese silencio no era incómodo. Al contrario, estaba lleno de una extraña armonía.
Era como si ambos entendieran que no siempre eran necesarias las palabras para sentirse cerca. «Parece que estos caballos saben quién se preocupa por ellos», dijo el vaquero finalmente rompiendo el silencio. «Se comportan mejor cuando alguien los cuida con atención». Ella sonrió con un brillo de humor en los ojos. «Supongo que sí. También notan cuando alguien es paciente y tranquilo». La conversación era ligera, pero ambos sentían que había algo más profundo detrás de cada palabra. El vaquero quería conocerla más, descubrir qué pensaba, cómo veía el mundo después de todo lo que había vivido. Ella, por su parte, no podía evitar sentir curiosidad sobre este hombre que, con tan pocas palabras, lograba transmitir tanta consideración y respeto. Después de terminar con los caballos, caminaron hacia un lugar donde el río formaba una pequeña poza tranquila. Allí la mujer recogía agua y llenaba cubos para sus tareas del día. El vaquero la ayudó discretamente, cargando algunos cubos más pesados y ofreciendo su fuerza sin insistir demasiado. Era un acto simple, pero lleno de intención. Con cada gesto la mujer comenzaba a darse cuenta de que él no era un hombre común del rancho. Gracias por su ayuda, dijo ella finalmente mientras se limpiaba las manos con un paño. No todos se detienen a prestar atención a cosas tan simples. «No es nada», respondió él tratando de sonar casual, aunque sentía una satisfacción interna enorme. «Me gusta ayudar y si puedo hacerlo para alguien que lo aprecia, mucho mejor». Ella lo miró, por primera vez notando algo en sus ojos que la hizo sentirse extraña y segura al mismo tiempo. Había calidez, sí, pero también un cuidado genuino, como si quisiera asegurarse de que nada le faltara. En ese momento, algo en su interior empezó a suavizarse. La tristeza que llevaba desde la muerte de su esposo aún estaba presente, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien podía comprenderla sin necesidad de palabras complicadas. Los días siguientes se repitieron con pequeñas variaciones. Cada mañana, el vaquero encontraba alguna excusa para acercarse, ayudar con los caballos, traer agua del pozo, cargar sacos de grano. Cada gesto, aunque simple, estaba lleno de intención y afecto. La mujer comenzó a anticipar su llegada sin darse cuenta, notando cómo su presencia hacía más ligero el trabajo y más agradable la rutina. Comenzaron a hablar más durante esos momentos. No eran conversaciones profundas al principio. Hablaban del clima, de los caballos, de la comida o de historias cortas que habían escuchado de otros rancheros. Pero poco a poco, entre esas palabras sencillas, se filtraban pensamientos más personales. Recuerdos de la infancia, sueños que habían tenido antes de que la vida los pusiera en caminos difíciles, pequeñas alegrías y penas que solían guardar para sí mismos. El vaquero notaba cada detalle. Cada vez que ella mencionaba algo sobre su vida, él escuchaba atentamente, recordando cada palabra. No interrumpía ni juzgaba. Su silencio era una forma de respeto, una manera de mostrar que valoraba sus historias y sus sentimientos. La mujer, por su parte, comenzaba a sentirse comprendida, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Su corazón, aún protegido, empezaba a abrirse lentamente a la posibilidad de confiar en alguien de nuevo. Un día, mientras caminaban juntos hacia el río, una ráfaga de viento levantó el cabello de la mujer, haciéndolo bailar sobre su rostro. Ella lo miró sorprendida, pero no se apartó. Ese simple gesto decía más que cualquier palabra: cuidado, atención y quizás algo más que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. «Gracias», dijo ella con un hilo de voz. «No esperaba que hiciera algo así». «No hay de qué», respondió él, intentando que su voz sonara natural, aunque su corazón latía con fuerza. Solo quería ayudar. A partir de ese día sus encuentros se volvieron un poco más cercanos, no en distancia física, sino en se dieron cuenta de que podían compartir momentos sencillos. Una pausa para descansar bajo un árbol, un breve paseo a caballo, o simplemente sentarse junto al río escuchando el agua. Cada momento era una oportunidad para conocerse más, para construir un puente invisible que los acercara sin apresurarse. Aunque aún no había confesiones ni gestos románticos claros, la tensión emocional crecía. Cada mirada prolongada, cada sonrisa discreta, cada comentario amable, comenzaba a formar un lenguaje silencioso entre ellos. Eran pequeños pasos pero significativos. Ambos sentían que algo especial estaba surgiendo, algo que iba más allá de la rutina diaria o la cortesía. La mujer empezaba a notar que esperaba la presencia del vaquero cada día. Su corazón latía un poco más rápido cuando escuchaba el crujido de las botas en la tierra cercana, y una sonrisa involuntaria se dibujaba en su rostro. El vaquero, por su parte, contaba las horas hasta que podía verla, planear excusas para acercarse
y disfrutar de la simplicidad de compartir tareas y momentos cotidianos con alguien que comenzaba a ocupar un espacio importante en su vida. Con cada día que pasaba la relación crecía, pero ambos eran conscientes de la delicadeza del momento. Sabían que no debían apresurarse, que el respeto y la paciencia eran esenciales, pero también comenzaban a darse cuenta de algo inevitable. Sus corazones se estaban acercando, y aunque todavía no podían nombrarlo, ambos lo sentían con claridad. Al final de la segunda semana, después de compartir otra mañana de trabajo y conversación tranquila junto al río, la mujer miró al vaquero y, por primera vez, sus palabras fueron sinceras y personales. «Ha sido agradable tener compañía estos días», dijo con suavidad. «No solo ayuda con el trabajo, sino que me hace sentir menos sola». El vaquero sintió un nudo en la garganta. No esperaba que ella dijera algo así, pero su corazón se llenó de una alegría silenciosa. Asintió lentamente, tratando de controlar la emoción. «Me alegra escucharlo», respondió. «Para mí también ha sido agradable». Y así, sin gestos exagerados ni palabras románticas aún, ambos reconocieron un vínculo creciente. Era un tipo de relación que florecía con paciencia, basada en la confianza, la atención y el respeto mutuo. Ninguno sabía aún hacia dónde los llevaría, pero ambos sentían que algo especial estaba comenzando a formarse, algo que podría cambiar sus vidas para siempre si continuaban con cuidado. Los días pasaban y con ellos la cercanía entre el vaquero y la mujer apache viuda crecía de manera silenciosa, pero constante. Lo que antes eran simples encuentros por casualidad, ahora se habían convertido en momentos esperados con ansias. Sin embargo, la tranquilidad que sentían también traía consigo nuevas dudas y obstáculos, tanto internos como externos, que empezaban a pesar en sus corazones. La mujer, a pesar de sentirse cada vez más cómoda con el vaquero, no podía ignorar los recuerdos de su esposo. Cada sonrisa del vaquero, cada gesto amable, despertaba en ella emociones que creía olvidadas, pero también le recordaban la pérdida que había vivido. Su corazón se debatía entre la curiosidad y la precaución, entre la atracción silenciosa que sentía y el miedo a abrirse de nuevo. A veces, mientras cepillaba los caballos o llenaba los cubos de agua, se encontraba perdida en sus pensamientos, preguntándose si permitir que alguien más se acercara sería prudente. El vaquero, por su parte, también enfrentaba su propia lucha interna. Había pasado años siendo un hombre solitario, acostumbrado a trabajar con sus manos y a vivir de manera independiente. No estaba seguro de cómo expresar sus sentimientos sin parecer demasiado audaz o inapropiado. Cada vez que quería acercarse un poco más, la prudencia lo detenía. Temía que una confesión prematura pudiera arruinar la amistad que había comenzado a construir, o peor aún, incomodarla y perder su compañía para siempre. El pueblo también comenzaba a murmurar. Los habitantes, siempre atentos a la vida de los demás, observaban con curiosidad las pequeñas interacciones entre ellos. Algunas miradas indiscretas y comentarios sutiles creaban una presión social, que ambos percibían aunque ninguno de los dos mencionara nada. La mujer temía lo que los demás pudieran pensar de su creciente cercanía con un hombre soltero. El vaquero, consciente de los chismes del pueblo, se esforzaba en mantener la compostura, aunque le resultara difícil ignorar la opinión de los demás. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el campo, surgió un momento de tensión inesperado. El vaquero intentó bromear sobre el clima, pero la mujer, distraída por recuerdos dolorosos de su pasado, no respondió con la misma ligereza que antes. Él percibió el cambio en su ánimo y, aunque no quería presionarla, se sintió frustrado por no poder acercarse tanto como deseaba. Durante unos minutos caminaron juntos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Disculpe», dijo finalmente él, rompiendo el silencio con suavidad. No quería incomodarla con mi comentario. Ella levantó la vista, sorprendida por su consideración, y sonrió débilmente. «No es su culpa. Solo algunos recuerdos a veces son difíciles de ignorar». Él asintió, comprendiendo sin necesidad de más palabras. Sabía que la pérdida de su esposo todavía estaba presente y que ella necesitaba tiempo para procesar sus emociones. No había prisa. Lo importante era mantener la paciencia y el respeto que habían construido hasta ese momento. Sin embargo, los obstáculos no solo provenían de sus emociones. Una tarde un grupo de rancheros llegó al área donde trabajaban, comentando sobre el trabajaban de la mujer y la atención especial del vaquero hacia ella. Sus palabras, aunque superficiales, lograron sembrar una sensación incómoda de exposición. La mujer bajó la cabeza, incómoda, y el vaquero sintió la necesidad de protegerla, pero sin crear conflicto. «No hay de qué preocuparse», dijo en voz baja, mientras caminaban un poco más lejos.
Lo que dicen los demás no cambia la verdad de las cosas. Ella asintió, pero no pudo evitar sentir un pequeño nudo en el estómago. Las dudas crecían, y con ellas, la tensión emocional. ¿Podría realmente confiar en sus sentimientos y en los del vaquero? ¿Era prudente dejar que alguien entrara en su vida después de tanta soledad? A pesar de todo, los momentos juntos continuaban siendo una fuente de alegría y consuelo. Cada sonrisa, cada gesto amable, fortalecía lentamente el vínculo que ambos compartían. Una tarde, mientras descansaban junto al río, el vaquero decidió compartir un recuerdo personal de su infancia. No era una confesión romántica, sino un gesto de apertura que mostraba su vulnerabilidad. Cuando era niño, comenzó, solía pasar horas observando el río. Me gustaba imaginar historias sobre los animales que vivían aquí y las personas que pasaban por estos campos. Siempre me sentí solo, pero había algo en este lugar que me hacía sentir acompañado. La mujer lo escuchó atentamente, sorprendida por la sinceridad. Por primera vez pudo ver al hombre detrás del vaquero fuerte y trabajador. Un hombre que también había conocido la soledad y que, como ella, buscaba conexión y compañía. Su corazón se ablandó un poco y comenzó a sentir que podría confiar en él, pero no todo era fácil. Había días en los que sus emociones se mezclaban con miedo y dudas. A veces, la mujer notaba que se sentía confundida al pensar en sus propios sentimientos. En otras ocasiones, el vaquero dudaba si debía expresar su afecto o mantener la distancia. Estos momentos de incertidumbre eran parte del proceso, y aunque podían ser frustrantes, también fortalecían lentamente la paciencia. Una mañana, mientras ella alimentaba a los caballos, un recuerdo doloroso del pasado surgió inesperadamente. La mujer se detuvo con la mirada fija en el horizonte, y un suspiro escapó de sus labios. El vaquero, notando su cambio de ánimo, se acercó con cautela. «¿Está bien?», preguntó suavemente. «Puede hablar conmigo si lo desea». Ella lo miró, evaluando si debía abrirse o no. Finalmente decidió compartir un fragmento de su dolor, no para buscar consuelo inmediato, sino para mostrar que confiaba en él. «A veces el recuerdo de mi esposo vuelve sin avisar». El vaquero asintió, comprendiendo sin juzgar. «Lo sé, perder a alguien es difícil, pero no tiene que cargar con todo sola. Estoy aquí si alguna vez quiere hablar o simplemente estar en silencio juntos». Sus palabras no eran grandiosas, pero tenían un efecto profundo. La mujer sintió que no estaba sola en su dolor, que alguien podía comprender su tristeza sin intentar reemplazar su pasado. Esa conexión silenciosa era más valiosa que cualquier declaración apresurada. Con cada desafío, ya fuera interno o externo, la relación entre ambos se fortalecía. Los rumores del pueblo continuaban, pero ellos aprendieron a ignorarlos, centrando su atención en lo que realmente importaba: la confianza y el respeto mutuo. Los obstáculos no desaparecían, pero se volvían más manejables gracias a la paciencia y la consideración que ambos mostraban día a día. La tensión emocional alcanzó un punto culminante una tarde de verano, cuando una tormenta se acercaba. El cielo se volvió gris y el viento comenzó a soplar con fuerza. Mientras buscaban refugio, el vaquero notó que la mujer se mantenía firme, pero su rostro mostraba preocupación. Sin pensarlo, se acercó y tomó suavemente su brazo, guiándola hacia un cobertizo cercano. «Vamos, será mejor estar bajo techo antes de que empiece la lluvia». Ella asintió, permitiendo que él la guiara. En ese momento sintieron una cercanía física y emocional que no había existido antes. La tormenta afuera parecía reflejar la mezcla de emociones que ambos experimentaban: miedo, deseo de cercanía, duda y una creciente atracción silenciosa. Dentro del cobertizo, mientras la lluvia golpeaba el techo, se sentaron uno junto al otro, observando cómo el agua caía y escuchando el sonido relajante de la tormenta. No dijeron nada al principio, simplemente compartieron el momento, conscientes de la tensión que ambos sentían. Era un recordatorio de que, aunque los obstáculos existieran, también había belleza en la paciencia y la cercanía compartida. La mujer, mirando al vaquero, se dio cuenta de que sus miedos seguían presentes, pero también lo estaba su curiosidad y deseo de abrir su corazón lentamente. El vaquero, por su parte, comprendió que su paciencia sería crucial y que cada paso, por pequeño que fuera, los acercaría a algo más profundo. Cuando la tormenta finalmente disminuyó, ambos salieron al aire fresco, empapados pero sonrientes. La experiencia, aunque breve, había fortalecido su vínculo. Habían compartido un momento de vulnerabilidad y cuidado mutuo, aprendiendo que enfrentar los obstáculos juntos podía acercarlos más que cualquier confesión precipitada. Así, la tercera parte de su historia cerró con una sensación de esperanza y preparación.
Ambos sabían que los desafíos emocionales y sociales continuarían, pero también entendían que la paciencia, el respeto y la atención mutua serían la base para superar cualquier obstáculo. La chispa que había comenzado en la primera parte ahora brillaba con más fuerza, lista para iluminar los momentos que vendrían cuando finalmente cada uno se sintiera preparado para abrir su corazón completamente. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La brisa del río traía un aroma fresco y tranquilizador que parecía invitar a la reflexión. El vaquero caminaba lentamente por la orilla, su caballo trotando detrás, pero su mente estaba fija en un solo pensamiento. Era el momento de hablar. Durante semanas había sentido algo profundo por la mujer apache viuda, pero el miedo a apresurarse, a incomodarla o a perder su amistad lo había mantenido callado. Sin embargo, hoy sabía que no podía contener más sus sentimientos. La mujer estaba allí, sentada sobre una piedra grande cerca del río, observando cómo la luz del atardecer reflejaba el agua. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, y su rostro mostraba una calma que contrastaba con la mezcla de emociones que el vaquero sentía. Al verla, su corazón se aceleró. No quería arruinar aquel momento perfecto con palabras torpes, pero sabía que debía ser honesto y valiente. «Hola», dijo con suavidad al acercarse intentando sonar tranquilo. ¿Puedo sentarme aquí con usted un momento? Ella sintió sin palabras y el vaquero se sentó a cierta distancia, suficiente para mantener la comodidad, pero lo suficientemente cerca para que ambos sintieran la conexión silenciosa que los unía. El río fluía suavemente frente a ellos, y el canto de los pájaros al fondo hacía que el ambiente pareciera casi mágico. Durante unos minutos ninguno habló, solo escuchaban el sonido del agua y el viento, compartiendo la tranquilidad que traía al final del día. Sin embargo, en la mente del vaquero cada segundo de silencio se llenaba de preguntas y nervios. ¿Sería demasiado pronto? ¿Podría expresar lo que sentía sin asustarla? ¿Y si ella no correspondía a sus sentimientos? Finalmente respiró hondo, reuniendo todo su valor. Miró directamente a sus ojos buscando la sinceridad que había encontrado en ella. «He estado pensando mucho», comenzó con voz firme pero suave. «Pienso en usted cada noche, incluso cuando estoy solo en el rancho. No puedo dejar de recordar su sonrisa, su fuerza, la manera en que cuida de todo a su alrededor». La mujer bajó ligeramente la mirada, sorprendida y a la vez conmovida por sus palabras. No esperaba una confesión tan directa, y su corazón comenzó a latir más rápido. Sin embargo, permaneció en silencio, escuchando cada palabra, sintiendo cómo el vaquero abría su alma ante ella. «No sé si es correcto decir esto», continuó él con un hilo de voz tembloroso, «pero siento algo por usted que va más allá de la amistad. No quiero apresurar nada ni incomodarla, pero quiero que sepa la verdad de mis sentimientos. Quiero que sea mía, si usted también siente lo mismo». El aire se volvió más pesado, cargado de emoción. La mujer levantó la vista lentamente, sus ojos encontrándose con los de él. Había tanta sinceridad, tanta vulnerabilidad. Su corazón latía con fuerza, mezclando sorpresa, alegría y un miedo natural a abrirse de nuevo. «Yo», comenzó titubeando. «No esperaba escuchar esto, pero también he sentido algo por usted. No sabía cómo ni cuándo decirlo». El vaquero sonrió ligeramente, aliviado y emocionado al mismo tiempo. No había nada en el mundo que pudiera reemplazar la sensación que tuvo al escuchar esas palabras. Su corazón se llenó de una alegría silenciosa, y por primera vez en mucho tiempo sintió que la espera había valido la pena. Se acercó un poco más, respetando su espacio pero deseando transmitir cercanía y apoyo. La mujer, aunque aún cautelosa, no retrocedió. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, pero sus ojos reflejaban una mezcla de confianza y curiosidad, como si estuviera lista para descubrir a dónde los llevaría este nuevo sentimiento. «No quiero que tenga miedo», dijo él suavemente. «Entiendo su pasado y sé que ha sido difícil. Solo quiero que sepa que no estoy aquí para reemplazar nada. Solo quiero estar a su lado, compartir momentos, cuidar de usted y, si me permite, hacerla feliz». Ella respiró hondo, sintiendo cómo la tensión que había mantenido durante semanas empezaba a Por primera vez se permitió sentir que estaba bien abrir su corazón sin temor. «Creo que quiero intentarlo», respondió, con una voz baja pero firme. «Me he sentido sola por mucho tiempo, pero con usted, siempre volver a confiar en alguien». El vaquero asintió, consciente de la importancia de esas palabras. No era una declaración impulsiva. Era el comienzo de algo que ambos habían estado construyendo con cuidado, paciencia y respeto. Su sonrisa se amplió, pero no era una sonrisa orgullosa, sino una llena de ternura y alivio. Se sentaron juntos en silencio unos minutos más,
disfrutando de la sensación de estar conectados de manera profunda. No necesitaban palabras adicionales, la sinceridad en sus miradas decía todo lo que necesitaban expresar. Era un momento delicado, lleno de emociones auténticas y esperanzas compartidas. El vaquero, con un gesto suave, tomó la mano de la mujer. Ella no se apartó, y el contacto fue un puente silencioso que confirmaba lo que ambos sentían. No había prisa, no había exageraciones, solo la certeza de que estaban listos para explorar lo que surgía entre ellos. «Prometo que siempre la respetaré», dijo él. «Nada será forzado. Solo quiero que crezcamos juntos paso a paso». Ella sonrió, dejando escapar un pequeño suspiro de alivio y felicidad. Sentía que podía confiar en él, que su corazón podía abrirse lentamente, sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo experimentó la sensación de que podía amar de nuevo, sin borrar ni olvidar el pasado, sino integrándolo en una nueva etapa de su vida. Mientras el sol se ocultaba y el cielo se teñía de azul oscuro, la relación entre ambos dio un salto silencioso pero significativo. Lo que antes era respeto y amistad se transformaba en afecto y amor naciente. Habían superado el miedo inicial, la duda y la tensión emocional que los había mantenido cautelosos, y ahora podían mirar hacia adelante con esperanza. Decidieron caminar juntos de regreso al rancho, todavía tomados de la mano, disfrutando de la compañía mutua y del silencio cómodo que compartían. Cada paso reforzaba la promesa implícita de cuidar el uno del otro, de construir algo genuino y duradero. No necesitaban palabras grandiosas ni gestos dramáticos. La simplicidad de estar juntos era suficiente para celebrar su nuevo comienzo. Durante los días siguientes comenzaron a planear pequeñas actividades juntos, paseos al atardecer, preparar la comida en conjunto y trabajar en el rancho apoyándose mutuamente. Cada momento compartido reforzaba su vínculo y les permitía conocerse mejor. La mujer descubría en el vaquero un compañero atento y considerado, mientras él admiraba la fortaleza y la gracia con la que ella enfrentaba la vida diaria. Su relación crecía con calma, basada en la comunicación, la confianza y el respeto. Ninguno de los dos sentía prisa, y eso hacía que cada encuentro fuera aún más significativo. La confesión del vaquero no era un final, sino un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Habían cruzado un umbral emocional, y ahora podían explorar sus sentimientos de manera abierta y sincera. Por la noche, mientras cada uno regresaba a su espacio, los pensamientos de ambos estaban llenos de anticipación y alegría silenciosa. El vaquero recordaba la manera en que ella había aceptado su confesión, y la mujer revivía la calidez de sus palabras y la ternura de su mirada. Ambos se sentían más completos, más confiados y más preparados para enfrentar juntos lo que viniera. Así, la cuarta parte de la historia cerró con un momento de triunfo emocional. La confesión había sido hecha, los sentimientos compartidos y aceptados, y el futuro comenzaba a abrirse ante ellos con promesas de cuidado. Habían aprendido que la paciencia, el respeto y la sinceridad eran la base para construir una relación verdadera, y ahora podían avanzar juntos hacia un nuevo capítulo de sus vidas, conscientes de la importancia de cada gesto, cada palabra y cada momento compartido. Después de la confesión del vaquero y la aceptación de la mujer apache viuda, la vida en el rancho comenzó a sentirse diferente. Cada día, aunque seguían cumpliendo con sus responsabilidades, estaba lleno de pequeñas alegrías compartidas que antes no existían. Caminar juntos por los pastizales, ayudar a los caballos, preparar la comida o simplemente sentarse junto al río se convirtió en un momento especial, un recordatorio constante de la nueva conexión que habían forjado. No se apresuraba ni hacía gestos dramáticos. En cambio, demostraba su afecto con acciones simples y constantes. A veces recogía un ramo de flores silvestres cerca del río y se las ofrecía. Otras veces llevaba agua o ayudaba a cargar algún saco pesado, sin que ella lo pidiera. Cada gesto, aunque pequeño, le mostraba a la mujer que estaba allí no solo por cariño, sino por un compromiso silencioso y firme. La mujer, por su parte, comenzaba a sentirse más ligera, más tranquila en su corazón. La pérdida de su esposo todavía estaba presente, pero el miedo a abrirse de nuevo se disipaba lentamente con cada momento compartido con el vaquero. Sus sonrisas eran más frecuentes, y sus ojos brillaban con una calidez que antes solo aparecía en recuerdos lejanos. Por primera vez en años sentía que podía confiar plenamente en alguien y compartir no solo su presente, sino también sus sueños y temores. Un día, mientras caminaban por el campo recogiendo hierba para los caballos, el vaquero se detuvo y observó cómo la luz del sol iluminaba su cabello. No dijo nada al principio, simplemente disfrutó del momento, consciente de lo afortunado que era por tenerla cerca. La mujer notó su silencio y levantó la vista, encontrando su mirada fija y suave. «¿Qué piensa?»,
Preguntó con una leve sonrisa, curiosa pero relajada. Él sonrió y respondió, que no importa lo que pase en el mundo mientras esté aquí a mi lado, todo parece más fácil. Completo. Ella sintió un calor en el pecho. Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de significado. Por primera vez no había dudas ni miedos, solo la certeza de que ambos querían construir algo juntos, paso a paso, con paciencia y cuidado. Con el tiempo comenzaron a compartir más actividades cotidianas que fortalecían su vínculo. Cocinaban juntos, arreglaban los cercos del rancho y cuidaban a los animales con un espíritu de cooperación y alegría. Cada tarea se convertía en una oportunidad para conocerse mejor, para reír juntos, para aprender de las pequeñas costumbres y hábitos del otro. La relación no se trataba solo de palabras bonitas, sino de vida compartida, de apoyo mutuo y de construcción diaria de confianza y afecto. El pueblo que antes había murmurado sobre su cercanía, comenzó a notar algo distinto, la forma en que se apoyaban mutuamente, el respeto en cada interacción y la alegría genuina que mostraban, hizo que la gente los mirara con admiración, en lugar de sospecha. La mujer, antes cautelosa con la opinión de los demás, comenzó a sentir que podía vivir su vida sin miedo al juicio externo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, se sentaron junto al río como tantas otras veces. Esta vez, sin embargo, había un aire de celebración silenciosa en su compañía. Compartieron historias de la infancia, recordaron momentos difíciles y rieron juntos de pequeñas travesuras pasadas. La conversación fluía con naturalidad, sin necesidad de impresionar al otro, solo compartiendo la sinceridad de su experiencia y sus sentimientos. El vaquero, sintiendo que era el momento perfecto, tomó la mano de la mujer con un gesto firme pero tierno. Ella no se apartó. En cambio, entrelazó sus dedos con los suyos, mostrando la misma confianza y afecto. No se necesitaban palabras. El contacto hablaba por sí solo, confirmando la promesa tácita de cuidado y compañía que ambos habían decidido. Los días continuaron llenos de pequeñas aventuras y momentos simples que fortalecían su relación. Paseaban a caballo al atardecer, recogían frutas en los árboles cercanos y a veces simplemente se sentaban en silencio junto al río, disfrutando del sonido del agua y la brisa fresca. Cada momento compartido era un recordatorio de que su amor no necesitaba gestos exagerados, sino consistencia, respeto y afecto sincero. Incluso los desafíos cotidianos del rancho parecían más fáciles de enfrentar juntos. Cuando surgían problemas como un caballo herido o un cercado dañado por la tormenta, trabajaban lado a lado, apoyándose mutuamente y aprendiendo a coordinarse de manera natural. Cada obstáculo superado fortalecía no solo la logística del trabajo, sino también la confianza y el compromiso mutuo. Una noche, mientras la luna iluminaba el rancho con su luz plateada, se sentaron fuera de la cabaña, observando las estrellas. La mujer apoyó su cabeza en el hombro del vaquero y suspiró con tranquilidad. «Nunca pensé que podría sentirme así de nuevo», dijo suavemente. «Después de todo lo que he pasado, pensé que la soledad sería mi compañera para siempre». El vaquero la abrazó con cuidado, sintiendo la calidez de su cuerpo y la sinceridad de sus palabras. «Yo tampoco lo esperaba», respondió. «Pero estoy agradecido de que estemos juntos ahora. Nada más importa». La confianza y la comunicación que habían cultivado durante semanas se reflejaban en cada gesto y palabra. No había prisas ni expectativas irreales, simplemente había un entendimiento profundo de que ambos querían caminar la vida juntos, respetando el pasado y construyendo un futuro compartido. Con el tiempo comenzaron a planear un futuro más formal. No se trataba de apresurarse a un compromiso, sino de establecer una base sólida para su... Hablaban sobre cómo manejar el rancho, cuidar a los caballos y organizar sus días de manera que ambos se sintieran felices y realizados. Cada conversación era un ejercicio de respeto mutuo, de aprendizaje y de colaboración. La mujer que antes había sentido miedo y dudas sobre abrir su corazón, ahora se sentía fuerte y segura. El vaquero, que había temido mostrar sus emociones, descubrió que compartir su vulnerabilidad con alguien de confianza podía traer más satisfacción que cualquier logro en solitario. Ambos habían aprendido que el amor no se trata solo de pasión o emoción intensa, sino de cuidado diario, paciencia y apoyo mutuo. Los vecinos y amigos comenzaron a notar la transformación. La mujer, antes reservada y cautelosa, ahora sonreía con frecuencia y caminaba con confianza. El vaquero, antes solitario y callado, mostraba una calidez y apertura que inspiraban respeto. Su relación se convirtió en un ejemplo de cómo el respeto, la paciencia y la sinceridad pueden superar los miedos y los prejuicios. Finalmente, un día, mientras el sol bañaba el rancho con su luz dorada,
Ambos caminaron juntos hasta el río, donde tantas veces habían compartido momentos especiales. Se detuvieron tomados de la mano y miraron el agua que fluía frente a ellos. «Hemos recorrido un largo camino», dijo el vaquero, «y quiero que sigamos caminando juntos cada día, construyendo nuestra vida paso a paso». La mujer asintió, con una sonrisa radiante. «Sí», respondió, «juntos, siempre». En ese instante comprendieron que lo que habían comenzado como una amistad respetuosa y cuidadosa se había transformado en un amor genuino y duradero. Cada paso, cada gesto, cada palabra compartida había llevado a este momento. No había necesidad de promesas grandiosas ni ceremonias. Lo que importaba era la certeza de que se tenían el uno al otro y que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Así, la historia cerró con un final lleno de esperanza y felicidad. La mujer apache viuda y el vaquero habían encontrado en el otro no solo un compañero, sino un verdadero aliado y un amor construido con paciencia, respeto y sinceridad. Las sillas ahora estaban llenos de momentos simples pero significativos, y el futuro se abría ante ellos con promesas de cuidado, afecto y alegría compartida. El amor que nació lentamente, entre miradas, gestos y palabras sinceras, había llegado a un punto de fortaleza y estabilidad. Ambos sabían que lo más importante no era la rapidez con la que surgieron los sentimientos, sino la profundidad con la que se habían arraigado en sus corazones. Y así, con la certeza de que su vínculo era fuerte y verdadero, caminaron juntos hacia el mañana listos para vivir cada día con gratitud,